Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy estamos platicando. Muchas gracias por venir a visitarnos nuevamente aquí en Fortunio 360. Mi amigo Francisco tuvo un inconveniente el día de hoy, así es que me deja el changarro a mí, me deja encargado de esta interesantísima plática que tenemos hoy. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es América del Sur, en particular sobre Brasil, y más en particular sobre un poco sobre la relación que existe entre Brasil, Argentina, Brasil, el mundo, Brasil en su posición eh, de cierta forma, un poco el líder en Sudamérica y cómo se está comportando hoy, cómo funciona el mundo hoy, gracias a Eleonora. Eleonora está con nosotros el día de hoy y agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Agradezco yo el convite. Bueno, pues déjenme explicarles un poco quién es ella. Es periodista, escritora, analista internacional, evidentemente de origen argentino, pero ya radicada en Brasil desde hace mucho, mucho tiempo. Ampliamente reconocida como una de las mayores expertas en relación bilateral Argentina-Brasil y en política interna, es corresponsal en Brasil ya desde hace mucho tiempo, del Clarín. ¿Es correcto, Eleonora? Es correcto. Y bueno, pues con una trayectoria y una presencia en medios brutalmente amplia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad te agradezco todo el tiempo que nos estás presentando el día de hoy, Eleonora. Muchísimas gracias. Bien, vamos a empezar con dos bloques el día de hoy. En primer lugar, vamos a platicar les voy a explicar un poco y voy a platicar con Eleonora, voy a aprovechar su presencia, su conocimiento y su experiencia para platicar un poco sobre un tema que desde hace mucho yo quería platicar con ustedes, que es el storytelling dentro de la política, cómo los políticos platican y cómo se convierten ellos en el mundo de la política, pero más bien en el mundo de los personajes. Hoy en día, Leonora, estarás de acuerdo conmigo que ya no es tan importante el ser un experto en economía, ya no es importante ser un experto en antropología, en sociología, en muchos de esos aspectos. Lo importante es contar una buena historia frente a la audiencia que es el electorado. De eso se trata la política hoy en día. Y Eh, básicamente, dime. en parte estoy de acuerdo contigo, no 100%, pero estoy de acuerdo contigo que hoy es además un mensaje muy especial el que emiten los candidatos. Son historias muy especiales, no son las historias de antes, son las Exacto. historias de ahora. Poco a poco se ha ido moviendo un poco la narrativa. Y les voy a contar un poco cómo funciona esa narrativa hoy en día, porque existe una fórmula científica, literaria, bien estructurada y bien analizada, que grandes políticos hoy en día están utilizando precisamente para contar sus historias y posicionarse dentro de la audiencia. Primero necesitamos tener un gran personaje con tres características: el personaje, el objetivo y un gran obstáculo. El personaje, el político, debe ser muy claro en su personaje. Igual que un escritor, igual que Hemingway, igual que Shakespeare, igual que cualquier autor, debe presentar a un político, debe presentarse como un personaje muy claro, cuáles son sus características, dónde está parado, cuál es su forma de pensar, sus ideas, y debe tener un objetivo que es evidentemente mejorar ciertas cosas económicas, sociales. El objetivo que debe tener el político debe ser muy, muy, muy claro hoy en día. Y finalmente, el obstáculo al cual debe sobreponerse. Igual que cualquier personaje épico, igual que Ulises, igual que cualquier personaje, debe tener un obstáculo que lo detenga o que deba desarrollarse. Y todo esto, los políticos hoy en día trabajan bajo la estructura de el camino del héroe. El camino del héroe, como saben, es una persona que se encuentra en alguna situación y de repente tiene una encomienda, una gran encomienda, que es resolver muchos aspectos importantes dentro de su camino, resolver situaciones, complejidades y sobre todo llegar a ese objetivo. Y no va a ser fácil llegar a ese objetivo. Pongámonos un poco en el aspecto precisamente de la política, los personajes que encontramos o que tenemos o que conocemos, la importancia de llegar a un sitio en donde pueden encontrarse ellos y resolver.
esta encomienda que van directamente a tener. Se encuentra con los obstáculos típicamente que es la actual presidencia, por ejemplo, con la cual compiten, las actuales situaciones con las cuales están eh, teniendo, las batallas que están teniendo, típicamente el grupo de personas que están de cierta forma encomendándose. Y ese es el gran aspecto que es la parte de la narrativa que tienen que tener. Tiene que ser una historia épica la que ellos están mostrando, tiene que ser una historia sumamente compleja en donde ellos están resolviendo ciertas cosas para el siguiente punto, que es la audiencia o el electorado al cual le están hablando. Ese electorado tiene unos oídos y es el show más grande que estamos encontrando en el mundo porque es finalmente esa política, esos escenarios, esos grandes escenarios en la narrativa de los que se encuentran, que son los noticieros, que son de cierta forma los rallies, que son los mítines políticos, en donde el personaje que es el político tiene que hablarles a ellos y tratar de convencerlos de que él es el héroe de esa historia, él es el que va a resolver las situaciones, las complejidades, todos los procesos que vamos encontrando. Finalmente, lo que va a hacer es encontrar dos aspectos emocionales, porque toda historia hoy en día se basa más que en números, más que en economía, más que en situaciones, sobre todo en las emociones que tiene que lograr. En la política, Eleonora, hay dos cosas, dos emociones que son importantísimas. Claro, podemos hablar sobre el miedo, podemos hablar sobre la alegría, pero esas no son las emociones importantes dentro del mundo de la política. Hay dos aspectos que son críticos, que es la esperanza y el miedo. Los dos aspectos en donde el político logra sostener toda su habla, todo su conocimiento, todas sus promesas son en la esperanza de que todo va a estar bien, de que todo va a estar mejor, de que todo va a funcionar de una mejor, de que tenemos de que vamos a tener una felicidad, pero no la felicidad actual de ahorita, sino una felicidad en el futuro. Ese es el aspecto de la esperanza. La esperanza es mover la felicidad hacia el futuro y esa es la gran promesa que vamos a tener y de cierta forma un poco transposa vamos siempre a estar moviendo esa esperanza o ese aspecto de la felicidad hacia el futuro y nos va a permitir tener siempre nuevas promesas, aunque no se llegue a cumplir esas promesas, las nuevas promesas nos van a ayudar a empujar esa felicidad o ese objetivo hacia el futuro. Y después es el aspecto que es el miedo. El gran miedo, que es la emoción de no regresar al pasado, no regresar a cosas peores, no regresar a la competencia, al otro bando, digamos. Cuando los políticos logran manejar esas dos emociones, entonces el escenario se vuelve una historia fantástica porque ellos son los que logran desarrollarlo. Y finalmente, el fondo y la forma. El fondo y la forma es cómo ellos se entregan de cierto aspecto esos procesos o esas formas, la forma en la que comunican, cómo lo desarrollan, cómo lo comunican, cómo lo hablan, cómo se visten, cómo, qué lenguaje utilizan, porque no es el mismo lenguaje el que utiliza la izquierda que la derecha, por ejemplo. No es el mismo lenguaje el que se utilizan en, en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Y eso es súper importante. Y finalmente, lo que utilizan mucho para llevar toda esa historia es el gran contraste. El contraste entre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, los buenos y los malos. Mientras logren generar un mayor contraste, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más preciso todo ese proceso de contienda que vamos a desarrollar dentro de la política. Así es que encontramos muchos políticos que precisamente hablan y utilizan estos aspectos para poder comunicar el storytelling, el manejo perfecto de lo que es el personaje, ¿no? Podemos tener un personaje sumamente mediático, como podría ser Trump, un personaje sumamente que su objetivo, sobre todo, está construido hacia el rompimiento, hacia desgarrar todo lo anterior.
nuestro presidente de Argentina, por ejemplo, que es una persona que está enfocada mucho en romper el status quo que existe. Ese es el personaje. Como decimos aquí en México, Eleonora, chivos en cristalería, capaces de romperlo todo y dispuestos a romper todos los aspectos que pudieran presentarse, ¿no? Em, en México tenemos personajes que son enfocados hacia el dónde vienen, el origen del pueblo, el origen de caminar el país, el origen de todo ese proceso. Y eso no es una casualidad, eso es un guión bien escrito para generar ese storytelling que estamos desarrollando. Por allá tenemos a alguien que es, pues evidentemente, viene del origen humilde, viene de la resistencia, viene del que busca, cierta forma, el enfoque en cuanto a la desigualdad, al desequilibrio. Y entonces empezamos a plantear ese, esas formas de comunicación en el storytelling que son evidentemente muy pensadas y que no son casuales. Hoy en día, quienes diseñan las campañas son storytellers. Y esa es un poco la conclusión a la que quería llegar. Muchas veces son no directores de campaña, que sí lo son, pero sobre todo son guionistas que se enfocan mucho en desarrollar al personaje, saber cuáles son las características, entender muy bien a la audiencia, cómo está reaccionando a esas historias y a esa narrativa, y hacer los ajustes correctos para poder contar la historia correcta que ellos quieren hacer, quieren escuchar. La gran conclusión de lo que te quiero decir es que finalmente nosotros como audiencia escuchamos una historia en el escenario, escuchamos una historia en el noticiero, escuchamos la historia que nos quieren narrar a través de números, a través de políticas, a través de establecimientos en el Congreso. Y finalmente nos encanta ser engañados, igual que en las películas. Sabemos que los superhéroes no existen, pero nos encanta que nos engañen con esas historias maravillosas de quien salva a toda la humanidad, porque queremos de cierta forma entregarles nuestras emociones a estas personas para que nos salven de una u otra forma. ¿No te hace sentido la forma en la que estoy planteando todo este proceso? Es que coincido 100% con todo lo que ha dicho. Tengo una experiencia directa en elecciones, muy directa, porque he cubierto desde el 95 en adelante todas las elecciones brasileñas. Entonces, cubrir elecciones, vos vas viendo las modificaciones que se producen incluso a través del tiempo. O sea, esto que vos planteás ahora es un fenómeno relativamente nuevo. Diría que esto empezó en el año 2018, 2019, 2020, quizás un poco antes, con Trump. Trump fue uno de los grandes inauguradores de este proceso, ¿no? O sea, la pregunta que yo me hacía de todo lo que estabas diciendo, para eso, para que esto ocurra, como vos decís, el personaje tiene que tener algo de realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que tener el fondo, trasfondo que le permita sostener lo que luego va a ser el personaje creado, porque se crea un personaje. Esta es la Correcto. realidad también, ¿no? O sea, vos con todo lo que has dicho le das molde, moldeás al individuo. Le vas diciendo, mira, esto por este lado, esto por aquello, lo mejor tuyo es tal cosa, lo peor, esto no lo hagas porque esto es malo, no tiene... Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Claro. Es un fenómeno bastante nuevo, así es como lo veo yo, ¿no? Claro, y tiene que tener, como bien dices, un aspecto de realidad. Tiene que sostenerse el personaje en algo de realidad, porque enseguida se desmorona. Es muy fácil desmoronar un personaje falso, es muy fácil que se caiga. Eso. Y muchas veces esos personajes que son falsos o que no están sostenidos en su realidad, se caen en la contienda, se caen en el camino o se caen en las elecciones abruptamente. Son los que se rompen porque la gente se da cuenta finalmente de que el engaño es demasiado. Eh, ah, es cierto,
Pero, ¿por qué se da cuenta del engaño en todo caso? Primero, porque la persona que prometía esperanza no ha no ha cubierto la esperanza y las personas se han desesperanzado. O sea, Claro. están, con desesperanza. Eso es uno de los factores, ¿no? Esto se ve muy claro en la Argentina en este momento. La gente le perdió confianza al presidente, y lo que el presidente hace ahora en la Argentina, que es el mismo papel en última instancia que le permitió ganar una elección, etcétera, etcétera, ganar 2 elecciones en realidad, porque luego después ganó una elección en diputados y senadores. Ese individuo ahora está caído, la imagen de él está caída, y ya no le sirve todo lo que venía haciendo al personaje central. Disrupción, es muy disruptivo, muy interesante si vos lo pensás en función de los argentinos. Los argentinos tienen una cosa así de rebeldía y disrupción bastante marcada. Saba ese personaje, ya no causa más. Se cansa el personaje también, ¿no? Muchas veces dejamos de ver una serie porque el personaje ya dio todo, terminó cansando y terminó no sosteniéndose, no sosteniendo la trama En la serie completa. lo sacan, en la realidad Exacto, exacto. Necesitamos un nuevo personaje y ahí viene el necesitamos uno otro. nuevo porque este cansó ya. Sí, Exacto, exacto. es Muy así, bien. es así. Eleonora, qué Lo gusto. matás en la serie, lo haces matar, lo haces morir, No como quería sea. decir, no quería decirlo, pero exactamente, lo sacas de la forma más elegante que los escritores la tienen, que es Exacto, a exacto. través, con los pies por delante, como decimos. Sí, sí, sí. Es Muy bien. así, es muy interesante todo esto, ¿no? Es una historia, y hemos visto personajes, historias, y qué mejor personaje que es Trump para el gran showman, el gran dueño de los medios, que viene pues precisamente de ahí, de romper, de medios, de televisión, y ahí lo tenemos, dando un espectáculo fantástico. Pero lo que he visto el otro día, justamente son las manifestaciones que empiezan a surgir en Estados Unidos. No King, no Rey. Eso no es un detalle, es una consigna fuertísima. Dice todo, dice Exacto, todo. Realmente no creo que haya sido, alguien la dijo, pero dio en el centro del problema, ¿no? En el sentido de no queremos a alguien que se nos imponga, queremos a alguien que sea, que contemple la situación de sus votantes también, ¿no? Y en ese sentido es interesante exacto, el personaje, pero empieza a caerse también ese personaje. exacto. Vamos a una pausa, Eleonora, y vamos a hablar Sí. sobre otro personaje y otros personajes que hay en tu región. Dame 2 minutos y regresamos. Listo. Estamos de vuelta con Eleonora, corresponsal que desde hace ya mucho tiempo está radicada en Brasil. Y vamos a hablar precisamente sobre ese tema, sobre esos personajes. Dos cosas que me gustaría platicar contigo, Eleonora, en principio, que es entender el contexto un poco, brevemente, el contexto de Brasil y el contexto de nuestro personaje, que es Lula, hoy en día. ¿Por dónde empezamos? Tenemos que empezar por Brasil, tenemos que empezar por él. ¿Por dónde empezamos a platicar sobre este tema? A mí me gustaría justamente empezar por los dos personajes que hay en Bien, Brasil. Uno es Lula, sin duda, y el otro es, y esto en el contexto de lo que hemos hablado antes, por eso quiero empezar, y el otro es Jair Bolsonaro. Los dos tenían una cualidad del punto de vista comunicacional. Los dos se comunican con el público con las palabras del público, con el votante con las palabras del votante, no con las palabras de ellos. O sea, tienen un lenguaje popular según el sector al que se dirijan. Esto explica en gran medida por qué tanto uno como otro llegaron a la gente. Y llegan. Hoy vos tenés que hay una paridad, digamos, en las encuestas,
está bien que Jair Bolsonaro no es el candidato, pero sí lo es el hijo, y el hijo es él. Es, digamos, el hijo no tiene ninguna importancia como hijo, pero sí porque lo representa a él. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. O sea, es lo mismo que decir voy a votar por Jair Bolsonaro. Entonces, y de hecho algo de eso hay. En ese sentido, hay una paridad muy grande. O sea, Lula ganó con 2% de los votos en el 2022 y hoy está con 2% de diferencia, ¿no? Es un detalle. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? Uno dice, bueno, es la economía. ¿Es la economía? En un país como Brasil, donde el desempleo está en su mínimo histórico, que ha crecido el Producto Bruto Interno, que, digamos, no solo hay empleo, hay estudio, o sea, un ingreso a las universidades muy importante de público, digamos, de bajo nivel económico, y donde se cumplen varias cosas. Por ejemplo, él acaba de decir que se han completado 3 millones de unidades de viviendas del plan Mi Casa, Mi Vida. Esto estoy hablando en 4 años. Bien, ¿alcanzan? No sé. ¿Por qué no alcanza? ¿O por qué es lo que está pasando? Hay un tema que se llama situación externa, contexto externo. El contexto externo tiene mucha influencia, sobre todo el actual. ¿Dónde está la influencia de ese contexto externo? Está en el hecho del aumento del precio del petróleo. Ujú. Ese aumento del precio del petróleo ha encarecido de manera notable, ha encarecido mucho, yo te diría, en los alimentos básicos. Entonces, ahí vos podés tomar medidas, Lula lo ha hecho, pero no garantizás que no haya aumentos. Y hay aumentos, aumentos de alimentos básicos. Bueno, esto es lo que en definitiva te mide el votante. ¿Se entiende? O sea, a Claro. todo lo que vos decís, que me pareció fantástico, y además me gustaría que me mandes un escrito, digamos, ¿viste? Con eso porque me pareció perfecto realmente, ¿no? Me encantó además la descripción. Pero a todo lo que vos decís hay que sumarle esto que es ¿cómo decía Clinton? ¿Es la economía estúpida? Es la It's the economía economy. estúpida. Eso todavía sigue vigente. Sigue vigente. Es impresionante, ¿no? Pero sigue vigente. Lula, eh, él está bien asesorado desde el punto de vista de campaña, siempre estuvo bien asesorado, porque de otra manera no hubiera ganado. Y en el 22 contó con una diferencia que ahora no la tiene. Tuvo el apoyo, se diría que eh, dinámico del gobierno de Joe Biden, de los demócratas. Eso hoy no existe porque está Trump. Y por más que Lula intente establecer una relación, digamos, buena, tranquila con Trump, la realidad es que si el trumpismo sigue y continúa tal como ahora, van a preferir tener un candidato como Bolsonaro, como el Claro. hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Esto es un poco el escenario, ¿no? Eh, o sea que acá hay muchos elementos en juego. La economía, pero también, digamos que hay un patrón, de alguna manera, que todavía sigue teniendo su peso en América Latina. ¿Hay forma de ver, Eleonora, un poco el escenario de lo que sucederá en los próximos meses, años? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Ya hay algo de certeza o seguimos un poco en ese, pues casi, casi empate técnico del que hablas? Yo creo que seguimos en el empate técnico Ujú. y no va a desaparecer eso, probablemente.
Personalmente, el gobierno de Bolsonaro no me resultó un gobierno que hubiera cumplido con muchas expectativas populares, pero para el pueblo brasileño sí. De otra manera, no me podés explicar cómo es que tiene el 49% y Lula el 51%. ¿Me entiendes? Ahora es un poco diferente, ¿no? Bueno, uno tiene 46, Flavio Bolsonaro tendrá 44, 43 o 42, pero digo, la distancia es muy corta. Ujú. Y Flavio Bolsonaro todavía no empezó la campaña. Esa es la otra historia. O sea, está creando un nuevo personaje que no es exactamente el padre. Él es senador, por empezar, y profesional. El padre era de origen militar. Eso sienta una diferencia, sobre todo cuando estamos hablando de la clase media brasileña. Claro, Sienta una diferencia importante, ¿no? Entonces, él trata de crear un personaje mixto, mitad Bolsonaro y mitad lo que quiere el establishment brasileño. Es muy interesante eso, ¿no? ¿Cómo se hace esa mezcla y si va a dar resultados? No se sabe tampoco, no se exacto. sabe. Bueno, y Lula lo que está haciendo es ir visitando el país, siendo como presidente, cuánta cosa hay para inaugurar y hacer, pero tampoco creo que alcance eso. O sea, vos podés inaugurar, hacer todos los días, estar en un estado provincial diferente, ¿no? En una provincia diferente, pero no alcanza con eso. Entonces, bueno, hay que ver cuando empiece la campaña. Hay otro tema que es bastante característico de Brasil, que cada campaña tiene la corrupción de por medio. Digamos que en este caso, los casos de corrupción emparejan. No porque Lula esté él involucrado en la corrupción, sino porque su hijo fue involucrado en un caso de corrupción. Bueno, está bien, no es él, pero es su hijo, ¿sí? Y en el caso de Flavio Bolsonaro, él tiene cosas directas, digamos que lo pueden involucrar. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pesar eso? Yo creo que ahí fue el puntito que te faltó, las denuncias de corrupción. Perdón que te diga esto, quizás eso habría... Exacto, ¿Eh? exacto. Sí, Sí. sí, sí. Es obvio, mira, en Buenos Aires, en Argentina, ¿qué está pasando ahora? Hay un caso de corrupción del gobierno sobre todo de un ministro de Milei. Este ministro, que es el ministro jefe de gabinete, Adorni, que fue periodista toda su vida, bueno, luego asumió en el gobierno de Milei como portavoz y bueno, ahora es jefe de gabinete. Este, co- Hay una cantidad de denuncias de corrupción que están pesando sobre él que lo van a hacer saltar como ministro, pero era un candidato que había que tener en cuenta, no era cualquiera. ¿Viste? Y este es un tema también a ver. Pero, Eleonora, sigue siendo relevante el concepto de corrupción hoy en día. Es un establishment, es algo que ya damos por hecho, al menos en nuestra región, de que existe, de que sucede y de que damos vuelta a la página. No acá, ni en Brasil ni en Argentina es así. ¿Por Ujú. qué? Justamente en Brasil el tema de la corrupción pasa a ser un tema central. Ok, Y en esta campaña es muy visible eso, por las acusaciones. Yo justo escribí una nota sobre eso, hablando de la guerrilla electoral que se juega a través de las denuncias de corrupción. Y en la Argentina es exactamente lo mismo. Pero ¿eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con los propios candidatos. Si el propio candidato sube hablándote de basta de corrupción, donde vos ves corrupción en su gobierno, o mismo en la persona, en el político, y bueno, ¿viste? Te hace mucho daño al personaje, ¿no? claro. ¿Crees que debamos empezar a platicar ahora sobre lo que es la relación entre Brasil y Argentina? Es que no hay. No hay relación entre Brasil y Argentina en este momento. Esa es la realidad, no hay. Claro. Igual que, Por- igual que un poco a nivel regional con Estados Unidos.
No, no, con Estados Unidos sí, y Lula tiene en ese sentido te diría, una necesidad indispensable de arreglar las cosas con Trump, porque sabe, en definitiva, que si Trump se juega para un lado, va a tener algún peso Trump. No, no, o Ujú. por lo menos esto es lo que venía, así era como venía el escenario hasta antes de la guerra con Irán. Venía de esta manera, o sea, incluso Lula tenía ya una agenda en la cual en marzo tendría que estar en Washington. Bueno, no estuvo. La guerra impidió todo eso, con lo cual, de alguna manera, sí, claro. Este, Trump sigue teniendo una influencia muy grande en ese sentido y Lula busca tener una muy buena relación hasta ahora. No sé qué va a pasar. Porque esto también depende de cómo salga Trump de la historia. Si sale victorioso o sale derrotado o sale sin gloria. A pesar de todo el contexto que existe con respecto a los procesos arancelarios, a pesar de la relación que existe pues con los BRICS, con China y el contexto que en Sudamérica se está tomando, que es un poco eso, ¿no? La parte de retomar por parte de Estados Unidos ese control abstracto que existía desde siempre por parte de ellos y en la influencia que ha tenido pues los BRICS, China en particular, en la región. Mira, Lula tenía una frase muy graciosa. Él gobernó empezó su gobierno, ¿no? Cuando estaba en el 2003. Estados Unidos estaba George Bush, hijo, como presidente. Si ¿te recuerdas eso? Bien. Sí, Lula tuvo una excelentísima relación con George Bush, hijo. Y me acuerdo de una frase, esto fue en una entrevista que tuvimos con él, me acuerdo de una frase que me quedó grabada. Mejor que haya conflictos en Asia, Medio Oriente. Era la época de la guerra en Irak. Dice, porque mientras se ocupan de eso, nosotros no aparecemos en el escenario. exacto. El reflector está en otro lado. El reflector está al otro lado, exactamente. No me olvido más de esa frase, ¿viste? Te enseñan cosas los presidentes, ¿eh? Te enseñan. Exacto. Entonces, la relación de Brasil con el resto de los países de la región en particular, del todo, eh, sigue siendo un poco conflictiva y cierto. ¿Qué pasa Brasil? ¿Cuál es la posición de Brasil en el mundo? Porque no es poca cosa Brasil, es pues una de las economías más grandes del mundo, evidentemente, con uno de los mercados más grandes del mundo, con uno de los poblaciones, con una influencia importante, aunque sea un país un poco cerrado, un poco regionalista, ¿no? Sí, regionalista, interiorista, le diría yo. Interiorista, exacto, esa era la Interiorista. palabra. Pero bueno, mira, Brasil tiene muy buena relación en este momento con Uruguay, trata de mantener una muy buena relación con Chile, tiene una buena relación con Perú, tiene una buena relación con Bolivia, tiene buena relación con Colombia y tiene una muy buena relación con México, ¿no? Este, bueno, con Venezuela hubo problemas en la época de Maduro y ahora quedó como en stand-by. No hay pronunciamientos ni en un sentido ni en el otro, ¿no? Ujú. Lula fue muy crítico del secuestro de Maduro. Eso no es un detalle, ¿no? Pero bueno, no se ha expedido sobre la actual presidenta venezolana. Ahora, yo creo que en la región él intenta tener su fuerza principal, y él es consciente de eso, está en la región, no en otro lado, ¿viste? Es como hablar de la Unión Europea. ¿Dónde está la Unión Europea, la fuerza principal? Dentro de Europa. En la medida en que vos lográs separar esa fuerza de la fuerza americana, o sea, lográs una relativa independencia, eso sirve, digamos, para fortalecer las regiones. El Mercosur es un caso y hay un dato muy interesante que empezó ya a aplicarse, aunque parcialmente, el Tratado de la Unión entre la Unión Europea y Mercosur.
Mercosur son 5 países hoy, porque incluye a Bolivia. No, no es un detalle, no es un detalle, porque el proyecto, digamos, de Lula es poder ampliar eso, y el proyecto de Europa, no solo de Lula, para otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque en realidad, si te pones a pensar, es lo único que le puede dar una entidad internacional fuerte a Europa, en un momento en que Europa se está distanciando de Trump. Estos días ha sido muy, muy evidente esa distancia. Entonces, ¿dónde buscas la fuerza? Gran pregunta. Tienen esta posibilidad. ¿Los dejará Trump? Bueno, Trump ahora está entretenido con el conflicto de Medio Oriente, que era de lo que estábamos hablando. Pero ¿y en el futuro? ¿Quién sabe, no? ¿Qué pasa con el petróleo? Ahora tenemos una variable nueva que es, evidentemente va a haber un cambio ahí, un movimiento, y pues todos los países, yo creo que todos los países, al menos hoy en el mundo, todos dependemos del petróleo y hay una sacudida, o va a haber una sacudida, si es que todavía no llega bien fuerte como debe llegar. ¿Qué va a pasar con Brasil, con Petrobras, con todo lo que viene detrás de este gran movimiento económico? Es muy difícil hacer pronósticos, pero hay dos cosas que sí son importantes en el caso de Brasil. La primera, que las fuentes principales de energía no es el petróleo. La fuente principal es la hidroelectricidad, son las represas hídricas, ¿no? Las centrales hídricas, número uno, y después le siguen una serie de iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, la existencia, primero fue la alconafta, ahora es el biodiesel, o sea, los biocombustibles. Y en Ujú. eso ellos tienen mucho desarrollo. Y te diría hasta más desarrollo que la Argentina. Bueno, borraron a la Argentina del mapa en ese punto, ¿no? Argentina tenía biodiesel, pero bueno, a la Argentina la borraron del mapa, literalmente, en ese tema. Lo que vos ves ahí es que el petróleo puede ser muy importante. Más que el petróleo es el gas, en realidad. Digamos, el petróleo es determinante ahora, pero hay una tendencia también en Europa a cubrir las necesidades eléctricas a través de centrales que sean no petroleras, pueden ser gasíferas, o sea, el gas es importante. Es cierto que el gas viene asociado al petróleo, ¿no? Pero bueno, digamos, hay un cambio en ese sentido. Y Brasil tiene un avance muy importante que creo que no existe, no sé cómo está en México, pero en Sudamérica no hay otros países que sigan esa rutina, ¿no? O esa rutina no es, sí, rutina, no sé cómo se dice. Ujú. Rutinas en portugués, pero bueno. Em, para ir cerrando un poco, Eleonora, ¿cuáles son los retos que tiene Brasil para los próximos años? ¿Hacia dónde, qué hay que resolver? ¿Cuáles son los riesgos que existen? ¿Hacia Sí. dónde, qué va a pasar los próximos, no me atrevería yo a decir ya 10 años? Hoy no se puede hablar casi ni de los siguientes meses, pero ¿cuáles son los retos que existe en esa región? Mira, primero el tema del Mercosur es un tema determinante acá, ¿no? En Brasil. Es un tema determinante porque también es el área de influencia que vos tenés como país. Brasil es el país más grande de América del Sur y por lo tanto tiene una influencia dentro de América del Sur que no está en otro lado. No es la misma, digamos, la misma influencia que Uruguay, que Chile o que Bolivia. Poner ejemplos. En ese sentido, mantienen ese interés en aglomerar América del Sur. Pero también están pensando mucho en la asociación con Europa. ¿Por qué? Porque la base de este gobierno es el multilateralismo, no el unilateralismo, el multilateralismo. O sea, que existan otros centros de poder mundial que no sean ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, porque hoy estos tres países concentran
seamos sinceros, concentran el poder mundial, ¿o me equivoco? Totalmente. Entonces, bueno, él piensa que con la Unión Europea, esa unión puede en un futuro plantar otro jugador mundial, que no pasa por un país, sino que pasa por una unión de países. Este era el proyecto estratégico, ¿viste? Actual, es el proyecto actual estratégico. Ahora, ¿qué te puedo decir, viste? Si va a andar, no va a andar, Gran como complejidad que bien existe, dijiste vos, claro. el mundo no te da respuesta ni para mañana. Es- Exactamente, es muy difícil tratar de futurear hoy en día cómo están las No, no, cosas y no se cómo puede. de un día a otro cambia todo, todo el escenario. Claro, exacto. Ese es el Exacto. tema, ¿no? Muy bien, algo que se nos esté pasando en la agenda, Leonora. ¿Vos creés en alguna posibilidad mundial del uso de armas atómicas? ¿O lo negás rotundamente? Para serte honesto, lo veo yo muy lejano. Yo personalmente pienso que es siempre un riesgo, un fantasma que existe, pero es más como una línea que se plantea que no debe cruzarse. Y no creo que nadie esté dispuesto a cruzar esa línea. Puedo estar equivocado, pero no lo sé. No veo tanto el riesgo como el concepto de la guerrilla tecnológica, la guerrilla con drones, la guerrilla muy, muy específica. Creo que eso va a ser lo que va a marcar las guerras en un De aquí futuro. en yo coincido con vos, es un cambio radical en las guerras, es evidente. Misiles y drones pasaron a tener el papel central, pero Claro. según dicen los expertos, en la guerra también existen los ejércitos. Y sin ejércitos es muy difícil controlar, por ejemplo, un país. Estados Unidos no podría controlar Irán, vamos a suponer que pudiera, pero no Ujú. podría sin un ejército que estuviera dentro de Irán. Es así, ¿no? Y esto es incluso lo que dicen los especialistas ahora. El tema de la bomba nuclear es un tema complicado porque existen lo que se llaman las bombas sucias. Claro. Y ahí, ¿quién te dice, no? Sería muy fácil, incluso, creo yo, disparar hacia centrales nucleares o sitios de ese tipo. No se necesita hoy en día Una una bomba. bomba nuclear, digamos, ¿no? Es tan sencillo como tirar un dron en un Chernobyl, Estoy y listo. totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ese riesgo está latente y en todos los países de la región me refiero, ¿no? Donde haya Sí, alcance, balístico. sí, sí. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, 100% de acuerdo, ¿no? Pero de todos modos no deja de ser una alarma porque contaminás el mundo, en definitiva. Claro, yo creo que sirve más bien para negociar, para empujar, para Sí, sí, para ese tipo de cuestiones. Igual que funciona la guerra económica, la guerrilla, como decía, la parte diplomática, el cierre de fronteras, hay muchas formas de hacer guerra hoy en día como para requerir ese punto, ¿no? estoy de acuerdo contigo. Pero las brujas no existen. Nosotros tenemos un dicho, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, ¿qué sería de la narrativa si no metemos a esos villanos? Necesitamos un villano, un obstáculo, algo Exacto. verdaderamente fuerte que mueva, y Sí, sobre todo eso, ¿no? Calentar, echarle gasolina a la fogata, como decimos de este lado, porque si no, no tiene chiste, un poco la vida. exacto. Es como vos decís. Exacto. Eleonora, muchísimas gracias. Ha sido un encanto platicar contigo, de verdad, y ojalá que se repita próximamente. Espero que sí. Muchísimas gracias a vos. Me encantó conversar con vos en estos términos. Realmente es un placer también para mí. Gracias.
Y muchas gracias a todos. En nombre de Francisco Fortuño, bueno, pues ya les avisaremos cómo estaremos. Estamos aquí la próxima semana platicando con ustedes. Recuerden que pueden vernos en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast en audio. Pueden vernos en YouTube y en Facebook. Y pueden ver esta sesión y todas las anteriores de muchas otras formas. Y les agradecemos mucho la presencia. Y ya platicaremos sobre más cosas con Eleonora en otra ocasión. Y esperemos que esté de vuelta aquí Francisco muy pronto con nosotros. Muchísimas gracias, Eleonora. Saludos Al desde contrario, México hasta allá. muchísimas gracias.